El parque era un refugio en medio de la ciudad caótica, un lugar donde la gente podía encontrar un poco de tranquilidad en medio del ruido incesante de los coches y la prisa de la vida moderna. Entre árboles y bancos de madera, un fotógrafo solitario vagaba con su cámara colgada al cuello. Su nombre era Eduardo, un hombre que alguna vez fue conocido por su habilidad para capturar la belleza de la vida a través de sus lentes, pero que ahora parecía haber perdido la pasión por su arte. Eduardo pasaba los días caminando por las calles, tomando fotos sin entusiasmo, como si solo estuviera cumpliendo con una obligación. Con cada clic, se sentía más distante del mundo que lo rodeaba, como si una barrera invisible lo separara de la vida real. Antes, solía buscar momentos llenos de significado, pero ahora parecía incapaz de encontrarlos. Sus fotos estaban vacías, sin alma, y él lo sabía. Ese día en particular, el parque estaba especialmente tranquilo. La gente pasaba a su lado, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y preocupaciones, ajenos a la presencia del fotógrafo. Eduardo caminaba sin rumbo, su mirada vagando por el entorno, hasta que algo llamó su atención. Cerca de un columpio, un padre y su hijo jugaban juntos. El padre, un hombre sencillo, empujaba el columpio mientras el niño reía, sus risas llenando el aire con una alegría pura y despreocupada. Eduardo sintió una necesidad repentina de registrar ese momento, como si hubiera algo allí que no podía dejar escapar. Levantó la cámara, enfocó en los dos y clicó. Tan pronto como se capturó la imagen, una sensación extraña lo invadió. Había algo en esa escena que lo conmovía de una manera que no podía explicar. Era como si, en ese momento, hubiera vislumbrado una verdad profunda, algo que trascendía lo común. Bajó la cámara y observó a los dos por un momento más antes de alejarse, aún perturbado por lo que había sentido. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, Eduardo no podía dejar de pensar en la foto. ¿Qué había en ella que la hacía tan diferente de las demás? ¿Por qué sintió una conexión tan fuerte con un simple momento entre padre e hijo? No tenía respuestas, pero sabía que necesitaba descubrirlo. De vuelta en su pequeño estudio, Eduardo no perdió tiempo. Rápidamente transfirió la foto a su computadora, ansioso por verla en detalle. Cuando la imagen apareció en la pantalla, contuvo la respiración. Allí estaba el padre empujando el columpio, su rostro iluminado por una expresión de amor y alegría, y el niño, con el cabello volando al viento, soltando una risa que parecía casi audible a través de la foto. Eduardo se inclinó más cerca de la pantalla, como si pudiera entrar en la escena a través del lente. Había una simplicidad en esa imagen que la hacía poderosa. Era un momento fugaz, un instante de pura felicidad capturado para siempre. Sintió una punzada de envidia por la conexión que el padre y el hijo parecían compartir, algo que él mismo no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Permaneció allí, mirando la imagen durante largos minutos, sintiendo una mezcla de emociones que lo confundían. Alegría, tristeza, nostalgia, todo mezclado. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Necesitaba encontrar a esas personas. Necesitaba entender qué había en ese momento que lo había conmovido tan profundamente. Decidido, Eduardo comenzó a planear su próximo paso. Volvería al parque, preguntaría a la gente, buscaría cualquier pista que pudiera llevarlo al padre y al hijo. Era una decisión impulsiva, pero sentía que no tenía elección. Por primera vez en mucho tiempo, sentía un propósito, una razón para tomar su cámara y salir al mundo. Eduardo volvió al parque al día siguiente, decidido a encontrar al padre y al hijo que había fotografiado. El lugar parecía diferente, como si estuviera impregnado con la memoria de ese momento. Caminó de un lado a otro, observando a las personas que frecuentaban el parque, buscando alguna pista. Con la foto impresa en un papel común, se acercó a varios transeúntes, describiendo al padre y al hijo que había visto en el columpio. Pero nadie parecía saber quiénes eran. Cada intento era frustrado por miradas confusas y encogimientos de hombros. La frustración comenzó a crecer. ¿Y si nunca los encontraba? ¿Y si esa foto permanecía solo como un fragmento de un momento perdido? Pero no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Había algo en esa imagen que lo atraía, como un imán atrayendo un pedazo de metal.
Tenía que seguir esa pista, no importaba lo difícil que fuera. Después de horas sin éxito, Eduardo se sentó en un banco y suspiró. Tal vez solo se estaba engañando a sí mismo. Tal vez estaba buscando algo que no existía. Pero incluso con esas dudas carcomiendo su mente, sabía que no podía detenerse ahora. Haría lo que fuera necesario para encontrar a esa familia. Y tal vez, solo tal vez, al encontrarlos, podría encontrarse a sí mismo. Los días siguientes fueron de una búsqueda casi obsesiva para Eduardo. El parque se convirtió en su segundo hogar, y cada persona que pasaba por allí era un potencial portador de respuestas. Mostraba la foto a quien estuviera dispuesto a escuchar, pero cada intento terminaba en vano. Comenzó a sentirse un poco ridículo. Él, un fotógrafo de renombre, reducido a andar por ahí como un detective aficionado, preguntando sobre desconocidos. Pero incluso con la sensación de fracaso, algo lo impulsaba a continuar. Había una inquietud en su pecho, un sentimiento que no podía nombrar, pero que lo obligaba a seguir adelante. Un día, mientras estaba sentado en un banco del parque, casi rindiéndose en su misión, un vendedor ambulante se le acercó. Vendía globos de colores y parecía ser una figura conocida por los visitantes habituales. Eduardo, sin mucha esperanza, decidió mostrarle la foto al vendedor. Para su sorpresa, el hombre se detuvo y miró fijamente la imagen. «Ya he visto a estos dos por aquí», dijo el vendedor, frunciendo el ceño como si tratara de recordar detalles. «Creo que suelen venir los domingos por la mañana. Pero no sé dónde viven». Eduardo sintió una ola de esperanza. Finalmente, una pista. Aunque pequeña, era algo. Agradeció al vendedor y decidió que regresaría al parque todos los domingos, temprano, hasta encontrar a los dos. Ese domingo, llegó al parque al amanecer, el corazón latiendo rápido. Las primeras horas fueron de pura ansiedad, con Eduardo observando a cada persona que entraba en el parque. Cuando estaba a punto de darse por vencido, los vio. El padre y el hijo, exactamente como en la foto. Caminaban juntos, riendo de algo que solo ellos sabían. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Allí estaban, tan reales y cercanos, y al mismo tiempo parecían pertenecer a un mundo al que él no podía acceder. Respiró hondo y se acercó, tratando de no parecer amenazante. «Disculpen», dijo, cuando finalmente estuvo a unos pocos metros de ellos. «Soy fotógrafo, y tomé una foto de ustedes el otro día. Me gustaría mostrársela, si no les importa». El padre se detuvo y miró a Eduardo con una expresión cautelosa. Sujetó la mano del niño, que ahora lo miraba con curiosidad. Eduardo extendió la foto, y el padre la tomó, estudiando la imagen en silencio. Una sonrisa suave apareció en su rostro. «Es una foto bonita», dijo, su voz calmada. «Capturaste un momento especial». Eduardo sintió una oleada de alivio. Al menos, no lo estaban echando. «Me gustaría saber más sobre ustedes», dijo, tratando de sonar lo más genuino posible. «Esta foto, no sé por qué, pero me tocó de una manera que no esperaba». El padre miró al hijo por un momento, como si pidiera permiso silencioso. Luego, volvió la mirada a Eduardo. «Podemos hablar», dijo. «Hay una cafetería cerca. Vamos para allá». En la cafetería, una pequeña y acogedora panadería en la esquina de la calle, el trío se sentó en una mesa al fondo. Eduardo estaba nervioso, no sabía cómo empezar o qué realmente quería preguntar. Se sentía como un intruso en la vida de esos dos, pero al mismo tiempo, sabía que estaba en el camino correcto. El padre finalmente rompió el silencio. «Mi nombre es Enrique, y este es mi hijo, Lucas», dijo, asintiendo hacia el niño que aún miraba a Eduardo con una mezcla de curiosidad y cautela. «Solemos venir al parque siempre que puedo sacar algo de tiempo». Eduardo asintió, tratando de absorber cada palabra. «Yo soy Eduardo», dijo, aunque la presentación parecía innecesaria en ese momento. «Sé que debe parecer extraño, pero después de que tomé esa foto, algo me impulsó a encontrarlos». Enrique se encogió de hombros, como si entendiera la confusión de Eduardo. «La vida está llena de coincidencias», dijo, con un tono que parecía esconder un significado más profundo.
A veces, una sola imagen puede contener más significado que 1.000.000 de palabras. Eduardo sintió que había más que decir, algo implícito en esas palabras. Estaba a punto de preguntar más, pero dudó, temiendo ser invasivo. Sin embargo, Enrique pareció adivinar sus pensamientos y suspiró, mirando al hijo que ahora jugaba distraídamente con una servilleta sobre la mesa. Estoy enfermo, dijo Enrique, de repente. Tengo una condición terminal, y no sé cuánto tiempo me queda. Por eso estos momentos con Lucas son tan importantes para mí. Quiero que él tenga buenos recuerdos, quiero que se acuerde de mí. Las palabras cayeron como una piedra sobre Eduardo. Sintió un nudo en la garganta y una sensación de desesperación que no sabía cómo procesar. Enrique habló con una calma que Eduardo no comprendía, como alguien que ya había aceptado su destino. Lo siento mucho, fue todo lo que pudo decir. Enrique asintió. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Solo quiero asegurarme de que, cuando ya no esté aquí, Lucas tenga algo para recordar. No sé si crees en el destino, pero tal vez tomaste esa foto por una razón. Tal vez haya más que puedas hacer. Eduardo quedó en silencio, procesando todo lo que había escuchado. Había una gravedad en ese pedido no dicho, una oportunidad para él de hacer algo significativo. No sabía con certeza qué significaría eso para él o cómo cambiaría su vida, pero estaba dispuesto a averiguarlo. Quiero ayudar, dijo finalmente. Si me permites, me gustaría tomar más fotos de ustedes dos. Crear algo que Lucas pueda tener para siempre. Una colección de recuerdos. Enrique sonrió, una sonrisa llena de tristeza y gratitud. Te lo agradecería, dijo. Te lo agradeceríamos mucho. Eduardo comenzó a encontrarse regularmente con Enrique y Lucas. Cada encuentro era una oportunidad para capturar momentos que fueran más allá de las palabras, instantes que, esperaba, se convirtieran en recuerdos preciados para el niño en el futuro. Enrique era un hombre reservado, pero cuando estaba con Lucas, su expresión cambiaba. Una sonrisa genuina aparecía, y sus ojos brillaban de amor y orgullo. Eso era lo que Eduardo quería capturar. Comenzaron a planear los encuentros, siempre simples, siempre enfocados en la alegría que Lucas y Enrique compartían. Hubo una visita al parque, donde Lucas corrió y saltó, riendo mientras Enrique lo observaba. Eduardo lo siguió discretamente, su cámara siempre lista. Capturó a Lucas en movimiento, capturó a Enrique observando, capturó la conexión entre los dos en cada mirada y gesto. Otro día, fueron a una heladería, un lugar que Lucas adoraba. Allí, Enrique y Lucas jugaron como dos niños, probando diferentes sabores y haciendo muecas para la cámara de Eduardo. El fotógrafo registró cada expresión, cada sonrisa, cada momento de pura felicidad. Con el pasar de los días, Eduardo comenzó a conocer a Enrique más profundamente. Después de las sesiones de fotos, pasaban a conversar, compartiendo historias y experiencias. Enrique habló sobre su pasado, sobre los sueños que tuvo y los que aún mantenía, incluso sabiendo que su tiempo era limitado. Habló sobre la madre de Lucas, que había fallecido años atrás, y sobre cómo había intentado ser todo para su hijo desde entonces. Solo quiero que él sepa que fue amado, dijo Enrique en una de esas conversaciones. Que, incluso cuando yo ya no esté aquí, pueda mirar atrás y saber que cada momento valió la pena. Eduardo sintió un nudo en el pecho. Había una fuerza silenciosa en Enrique, una aceptación de la vida y la muerte que lo conmovía profundamente. Se encontró reflexionando sobre sus propias elecciones, sobre cómo se había alejado de las personas y de aquello que lo hacía feliz. Había algo en la determinación de Enrique de crear recuerdos para Lucas que lo inspiraba a mirar su propia vida con nuevos ojos. Un día, Enrique hizo un pedido inesperado. Eduardo, comenzó, con la voz baja y vacilante. Me gustaría que estuvieras allí en los momentos finales, cuando llegue el momento. Para tomar una última foto, una que Lucas pueda tener como una despedida. Sé que es mucho pedir, pero... Eduardo se quedó en silencio, la magnitud del pedido lo abrumaba. Sabía lo importante que era para Enrique, pero también sabía lo doloroso que sería. Sin embargo, algo dentro de él lo empujaba a aceptar, a ser parte de ese último acto de amor entre padre e hijo.
Estaré allí, dijo finalmente, con la voz firme. Estaré allí para capturar ese momento, y para asegurarme de que Lucas tenga ese recuerdo. Enrique sintió un brillo de gratitud en sus ojos. Gracias, Eduardo. Significa mucho para mí, para nosotros. Con la decisión tomada, Eduardo se vio en una misión que iba más allá de su profesión. No estaba solo tomando fotos, estaba documentando una historia de amor, un viaje de vida. Cada clic de la cámara era una promesa de eternidad, un intento de congelar el tiempo para que Lucas pudiera siempre recordar a su padre, su risa, su mirada. Enrique, por su parte, parecía más sereno en cada encuentro. Era como si la presencia de Eduardo y el proyecto que estaban construyendo juntos le dieran una especie de paz, una aceptación aún más profunda de lo que estaba por venir. Participaba en las sesiones de fotos con entusiasmo, sugiriendo lugares y actividades que él y Lucas quisieran hacer juntos. Un día, fueron a una feria del barrio, donde Lucas montó en atracciones y jugó en los puestos, ganando pequeños premios que mostraba con orgullo a su padre. Otro día, pasaron una tarde en casa, jugando juegos de mesa y viendo películas antiguas. Eduardo estaba siempre allí, capturando cada momento, pero también aprendiendo a valorar la simplicidad de esas experiencias. Mientras trabajaba en esas fotos, Eduardo notó un cambio en sí mismo. Comenzó a mirar el mundo con más atención, buscando la belleza en las pequeñas cosas, en las expresiones fugaces, en los gestos de cariño. Sintió que la pasión por la fotografía regresaba, pero ahora con una profundidad y un propósito que nunca había experimentado antes. Estaba construyendo un álbum, una colección de momentos que contarían la historia de Enrique y Lucas. Cada foto era cuidadosamente elegida, cada detalle era importante. Quería que Lucas, cuando creciera, pudiera mirar esas imágenes y sentir el amor que su padre tenía por él, entender la fuerza y el coraje que Enrique demostraba en cada día que pasaban juntos. Los encuentros se convirtieron en una parte esencial de la vida de Eduardo, dándole una nueva razón para levantarse cada mañana. Sabía que estaba presenciando algo raro y precioso, y eso lo llenaba con una sensación de gratitud. Incluso cuando la sombra de la despedida se cernía sobre ellos, había una luz en la forma en que Enrique y Lucas vivían cada momento. Una luz que se comprometió a capturar en sus fotos. El tiempo seguía avanzando, y la presencia de Eduardo en la vida de Enrique y Lucas se volvió constante. Se encontraban regularmente, y cada encuentro era una nueva oportunidad para crear recuerdos. Eduardo estaba decidido a capturar la esencia de lo que Enrique quería transmitir a su hijo, momentos de amor, alegría y la sencillez de la vida compartida. Una tarde, Enrique sugirió algo diferente. Vamos al lago, dijo. A Lucas le encanta pescar, y me encantaría tener algunas fotos de ese día. Eduardo estuvo de acuerdo, sintiendo la importancia de ese momento para Enrique. Fueron al lago el fin de semana siguiente, con el sol brillando y una suave brisa soplando a través de los árboles. Lucas estaba emocionado, saltando de un lado a otro mientras cargaba su pequeña caña de pescar. Enrique, con una sonrisa paciente, lo ayudó a preparar el equipo. Eduardo estaba allí, cámara en mano, capturando cada instante. Mientras Lucas esperaba pacientemente a que un pez mordiera el anzuelo, Eduardo observó la interacción entre padre e hijo. Había algo casi sagrado en la forma en que Enrique miraba a Lucas, una mezcla de orgullo y tristeza que decía más que cualquier palabra. Eduardo sabía que estaba presenciando algo especial, un momento que quedaría grabado para siempre, no solo en la cámara, sino también en su memoria. Lucas finalmente atrapó un pez pequeño, y la alegría en su rostro hizo que Enrique soltara una risa genuina. Eduardo tomó varias fotos, queriendo capturar cada expresión de sorpresa y felicidad. Había una simplicidad en esa actividad, una conexión con el mundo natural que parecía hablar sobre la propia esencia de la vida. Después de la pesca, se sentaron juntos a la orilla del lago, compartiendo un picnic sencillo que Enrique había preparado. Eduardo tomó algunas fotos de esos momentos también, pero en cierto punto, simplemente dejó la cámara a un lado y se unió a ellos. Había algo en estar presente, sin la barrera del lente, que parecía apropiado en ese momento. Conversaron sobre todo y nada, sobre la escuela de Lucas, los lugares que le gustaría visitar, los sueños que Enrique aún tenía.
Eduardo absorbió cada palabra, sintiéndose parte de esa pequeña familia, aunque solo fuera por un instante. En el camino de regreso a casa, Eduardo no pudo evitar reflexionar sobre el impacto que esas experiencias estaban teniendo en él. Estaba empezando a entender lo que Enrique quería que Lucas recordara, no solo los grandes momentos, sino también los pequeños, aquellos que a menudo pasan desapercibidos, pero que son el verdadero tejido de la vida. La misión de Eduardo estaba clara, no estaba solo registrando momentos, estaba construyendo un legado, una colección de fragmentos del tiempo que contarían la historia de un amor incondicional. Cada foto, cada clic, era una pieza de ese rompecabezas que Enrique estaba dejando para Lucas. Y él se sentía honrado de ser parte de eso. Con el tiempo, Eduardo notó un cambio sutil en Enrique. Había días en que parecía más cansado, su energía se desvaneciendo lentamente. A pesar de eso, siempre mantenía una sonrisa en el rostro cuando estaba con Lucas. Era como si estuviera decidido a aprovechar al máximo cada momento que le quedaba. Eduardo también se dio cuenta de que Lucas empezaba a notar los cambios en su padre. Se volvía más atento, más cuidadoso en sus acciones, como si supiera, incluso sin entender completamente, que su tiempo juntos era limitado. Esos momentos eran dolorosos para Eduardo capturar, pero sabía que eran parte de la historia, parte del viaje que Enrique quería que Lucas recordara. Hubo un día en particular que quedó grabado en la memoria de Eduardo. Estaban en el parque de nuevo, un lugar que se había convertido en una especie de refugio para todos ellos. Enrique estaba sentado en un banco, observando a Lucas jugar solo. Eduardo estaba a punto de tomar una foto cuando notó algo diferente en la expresión de Enrique. Parecía distante, su mente en otro lugar, como si estuviera despidiéndose en silencio. Eduardo sintió un nudo en el pecho. Sabía que ese momento era un presagio, una señal de que la despedida se acercaba. Quiso acercarse a Enrique, ofrecerle algún tipo de consuelo, pero algo lo detuvo. Había una solemnidad en esa escena, una necesidad de dejar que Enrique tuviera ese momento con sus propios pensamientos. Tomó la foto de todos modos, aunque pareciera intrusivo. La imagen capturó la esencia de lo que Enrique estaba sintiendo, una mezcla de tristeza, aceptación y un amor profundo que trascendía la propia existencia. Eduardo supo en ese instante que esa sería una de las fotos más importantes de todo el álbum. Cuando Lucas regresó corriendo hacia su padre, Enrique rápidamente recuperó su expresión habitual, sonriendo al hijo como si nada hubiera pasado. Eduardo capturó ese momento también, la transición de tristeza a alegría, la fortaleza que Enrique demostraba por el bien de Lucas. El tiempo pasaba más rápido de lo que Eduardo hubiera deseado. Cada encuentro con Enrique y Lucas parecía cargado de una urgencia silenciosa, un reconocimiento tácito de que la despedida se acercaba. Enrique, a pesar de su condición cada vez más debilitada, mantenía una serenidad que Eduardo admiraba profundamente. Había una fuerza tranquila en su forma de lidiar con su propia mortalidad, como si hubiera aceptado su destino y se enfocara solo en dejar algo significativo para Lucas. Finalmente, hubo un día en que Enrique llamó a Eduardo para un encuentro especial. Quería grabar un mensaje final para Lucas. «Quiero que tenga mis palabras», explicó Enrique, con una voz suave pero decidida. «Algo para que escuche cuando me extrañe, algo que pueda guardar cuando necesite fuerzas». Eduardo preparó todo con el máximo cuidado. No habría ensayos, ni repeticiones. Solo la voz de un padre, hablando directamente al corazón de su hijo. Enrique se sentó frente a la cámara, respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz estaba calmada, pero cargada de emoción. Lucas, comenzó, mirando directamente al lente como si estuviera mirando a los ojos de su hijo. Cuando veas esto, tal vez ya no esté aquí. Pero quiero que sepas que siempre estaré contigo, en cada paso que des, en cada decisión que tomes. Enrique hizo una pausa, su expresión cargada de amor y nostalgia. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Cada momento que pasamos juntos, cada risa, cada abrazo, lo guardo todo aquí, en mi corazón. Y quiero que tú también lo guardes, siempre. Eduardo sintió una lágrima deslizarse por su rostro mientras grababa. Había una belleza devastadora en las palabras de Enrique, una sencillez que solo el verdadero amor podía expresar.
Continuó hablando sobre sueños, sobre coraje, sobre la importancia de vivir la vida plenamente, incluso frente a las dificultades. Cuando terminó, Enrique sonrió levemente y dijo sus palabras finales. Te amo, hijo mío. Siempre te amaré. Eduardo detuvo la grabación, sintiendo el peso de ese momento. Enrique se levantó, un poco tembloroso, pero con una mirada de paz. Gracias, le dijo a Eduardo. Esto significa mucho para mí, para nosotros. La noticia de la muerte de Enrique llegó en una mañana fría y silenciosa. Eduardo supo que su amigo se había ido pacíficamente, con Lucas a su lado. Había una tristeza profunda, una sensación de pérdida que se extendía como una sombra sobre todo. Pero, al mismo tiempo, había serenidad. Enrique había dejado su legado, y ahora le correspondía a Eduardo cumplir la última parte de su misión. Pasó días organizando todas las fotos que había tomado. Cada imagen era una pieza de una historia más grande, una narrativa de amor, coraje y la fuerza de un vínculo inquebrantable. El álbum que montó no era solo una colección de fotos, era un viaje visual, un testamento de lo que Enrique había vivido y de lo que quería que Lucas recordara. En el día de la entrega, Eduardo sentía el peso de la responsabilidad. Se encontró con Lucas en la casa donde ahora el niño vivía con sus abuelos. Lucas parecía más pequeño, más silencioso, como si una parte de él se hubiera ido junto con su padre. Pero cuando vio a Eduardo, apareció un leve brillo en sus ojos. Tengo algo para ti, dijo Eduardo, entregándole el álbum a Lucas. Tu padre y yo trabajamos en esto para ti. Es la historia de ustedes dos, para que nunca olvides cuánto te amaba. Lucas tomó el álbum con cuidado, casi con reverencia. Lo abrió y comenzó a pasar las páginas, sus ojos se fijaban en cada foto, absorbiendo cada momento. Había lágrimas en sus ojos, pero también había algo más, una comprensión, una aceptación, y tal vez un poco de paz. Gracias, susurró Lucas, mirando a Eduardo con una madurez que parecía ir más allá de su edad. Lo guardaré para siempre. Eduardo asintió, sintiendo una oleada de emociones. Él siempre estará contigo, dijo, intentando mantener la voz firme. En cada foto, en cada recuerdo. Te amaba más que a nada. Lucas abrazó el álbum contra su pecho, como si estuviera abrazando al propio padre. Eduardo sabía que su papel estaba cumplido. Había ayudado a crear algo que trascendía la muerte, algo que mantendría el espíritu de Enrique vivo para siempre. Mientras se despedían, Eduardo sintió una sensación de gratitud. Por haber conocido a Enrique, por haber sido parte de esa historia, por haber redescubierto el verdadero significado de su arte. Salió de la casa de Lucas con el corazón más ligero, sabiendo que, incluso en medio del dolor, había encontrado una forma de dar esperanza y consuelo. Meses pasaron, y la vida siguió su curso. Eduardo continuó su trabajo como fotógrafo, pero ahora con una perspectiva totalmente nueva. Ya no veía su cámara como un mero instrumento de trabajo, sino como una herramienta para capturar la esencia de la vida, para contar historias que necesitaban ser contadas. La experiencia con Enrique y Lucas lo había transformado profundamente. Comenzó a viajar, capturando momentos de personas comunes, historias de superación, amor y conexión. Cada foto que tomaba ahora llevaba consigo un propósito, una misión de eternizar lo que a menudo pasa desapercibido en la prisa del día a día. Un día, mientras caminaba por un pequeño pueblo, vio una escena que lo hizo detenerse. Una pareja de ancianos sentada en un banco, tomados de la mano y riendo de algo que solo ellos sabían. Eduardo levantó la cámara, pero vaciló por un momento, recordando a Enrique y Lucas. Luego, con una suave sonrisa, hizo clic. Al revelar la foto más tarde, sintió una ola de emoción. Había algo en esa imagen que lo conectaba con su viaje con Enrique y Lucas. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más simples, había una profundidad y una belleza que merecían ser preservadas. Eduardo sabía que esa era su misión ahora. Se había convertido en un narrador de historias visuales, alguien que capturaba no solo imágenes, sino la esencia de la experiencia humana. Y cada vez que miraba atrás, a la historia de Enrique y Lucas, sentía una gratitud profunda.
Porque, a través de ellos, había encontrado su propósito, su camino, su propia forma de dejar un legado. La vida estaba hecha de momentos, aprendió Eduardo. Momentos de alegría, tristeza, amor y pérdida. Y, a través de su cámara, estaba decidido a capturar y compartir cada uno de ellos, en homenaje a aquellos que vinieron antes y a aquellos que vendrían después. Enrique se había ido, pero lo que dejó para Lucas, y, de alguna manera, para Eduardo, era un recuerdo vivo de lo que significa amar y ser amado. Y eso era algo que Eduardo llevaría consigo, siempre, como un faro guiando su camino en un mundo lleno de historias esperando ser contadas.